Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Peter y actualmente vivo en la ciudad de Madrid, en España. Pero mi relato ocurre en una pequeña ciudad del estado de Guerrero, en México. Por razones de privacidad omití nombres y ciertos detalles debido a que, en algún punto, se me pidió no revelarlos. Mi relato es algo largo, pero ojalá puedan leerlo. Desde hace semanas he estado buscando el coraje para compartir con ustedes la noche más oscura de mi vida hasta hoy. Una noche de Semana Santa en la que Cristo estaba muerto. Mi relato sucede en la Semana Santa del año 2019, cuando yo tenía apenas 17 años. Desde pequeño mi familia me había ido acercando a la iglesia católica. Íbamos a misa, aprendía de todo lo que había ahí. Cuando por fin terminé el catecismo, a mis 10 años de edad, me uní a la estudiantina de la iglesia, donde estuve un poco más de 7 años. En estos años, viví demasiadas experiencias en la iglesia, tanto memorables como algunas que aún me causan pesadillas por la noche. Cuando yo tenía 11 años, un nuevo sacerdote había llegado a la parroquia en la que me encontraba. Con el paso del tiempo y sin mucho que agregar, comencé a volverme cercano a él. Durante años, él fue a palabras de muchos feligreses el mejor sacerdote que había tenido la parroquia. Era joven y activo, tan inteligente que para su edad había adquirido un puesto ya de valor dentro de la diócesis correspondiente. Una de las tantas experiencias que me marcaron dentro de la iglesia fue la siguiente. Era el mes de febrero y nos encontrábamos en la reunión mensual de la parroquia, programando las actividades que se harían en dicho mes, y también se abordaban los temas de la preparación de actividades de Semana Santa. En la parroquia se lleva a cabo la representación del Vía Crucis y por ende todo lo que conlleva la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta las presentaciones y procesiones del Domingo de Resurrección. El padre se encontraba repartiendo las actividades. A todos nos sorprendió cuando nos dijo que el encargado general a partir de esta reunión sería yo. Peter conoce muy bien cómo funciona todo aquí. Además ha demostrado ser responsable y sin duda alguna innovador en muchos sentidos. Por eso, a partir de hoy, si acepta, él será el segundo a mi cargo para todos los temas en la parroquia. Sorprendido y emocionado, acepté. Para este momento el padre y yo ya habíamos vivido cosas que por evidencias que yo tengo para ustedes resultarían increíbles. Los meses pasaron y entre menos y más, la Semana Santa comenzó. Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y Jueves Santo. Las actividades durante el día transcurrieron sin la mayor novedad. Llegó el viernes, aquel Viernes Santo que hasta hoy hay noches en las que me arrebata el sueño. El Vía Crucis transcurrió de lo más normal, y tengo que agregar lo siguiente. Debido a que no encontramos un candidato apto para poder representar a Jesús, yo, semanas atrás, me había ofrecido para hacerlo, y sin más remedio el padre entre dientes aceptó. Por 40 días y 40 noches me preparé física, mental y espiritualmente como él me había indicado para poder llevar a cabo mi representación. Cuando por fin el día había llegado y mi acto había terminado, mis actividades dentro de la iglesia no habían terminado debido a que en mi papel me encontraba coordinado otras actividades. Revisando temas y colaborando en lo que podía. La noche cayó y al finalizar la procesión del silencio, aquella que se lleva a cabo la noche del Viernes Santo, yo estaba tremendamente derrotado, cansado. Durante el día había estado en ayuno, había caminado kilómetros y hasta azotado había sido. Aquella noche el grupo de adoración nocturna se había quedado haciendo oración perpetua en la parroquia. Junto con mis amigos de la iglesia habíamos decidido quedarnos orando con ellos. Mi madre, quien sabía que pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa, no insistió en llevarme a casa aquella noche. Solo atinó a decirme que cenara y que no se me olvidara tomarme unas pastillas que me había dejado para el dolor de espalda que me cargaba. Debo decir que en mi posición tenía acceso a la oficina parroquial y más áreas de la iglesia, que por lo regular se encontraban cerradas. Cerca de las 2 de la mañana mi cuerpo estaba muerto, así que decidí tomar un baño y me fui a recostar a una cama que estaba en la parte de atrás de la oficina, lugar que ocupaban los seminaristas
cuando visitaban la parroquia y donde había un baño completo. El no tan pequeño lugar fungía también para guardar artículos religiosos y más. Salí de bañarme y atiné a ponerme un short para recostarme un poco en la cama. Me encontraba meditando sobre lo loco que había estado el día, donde incluso una señora mayor en medio del viacrucis se acercó para gritarme que yo era el diablo, que era Lucifer mismo. Me reí de dicho acto y miré a la pared que tenía enfrente, de donde un viejo crucifijo colgaba de la pared. Ahí estaba un crucifijo que hace años se había removido del arco principal de la parroquia y colocado ahí por la tradición de la semana. Había sido cubierto con una manta, pero a diferencia de los demás, había sido cubierto con una manta blanca. Sin resistencia alguna comencé a quedarme dormido hasta que por fin lo logré. Hasta que, entre sueños, comencé a sentir como si alguien estuviera haciéndome cosquillas en la cara. Ya saben, como cuando alguien te pasa algo sobre el rostro. Sentía como si pasaran una pelusa sobre mí, provocando que con la sensación comenzara por breves momentos a comenzar a despertar. Pero mi cansancio era tanto que volví a dormir de golpe, hasta que una risa cambiaría todo. Una risa ahogada, como si alguien me estuviera haciendo la travesura de pasar una pelusa en mi cara y aguantarse la risa. No estoy jugando, dije algo serio mientras giraba mi cabeza para volver a dormirme. La risa volvió a escucharse cerca de mí. Una risa ahogada que estaba cerca de mí. Ahorita van a ver, dije pensando entre sueños que alguien de mis amigos me estaba haciendo la diablura, hasta que caí en cuenta. Yo había cerrado la puerta de la oficina con llave. Había cerrado las dos puertas que dan acceso a ella, por seguridad, debido a que ahí se guardan los cáliz de oro y más artículos de valor. Abrí los ojos de golpe y con un movimiento casi instantáneo de mi cuerpo, giré mi perspectiva a un lado de la cama, casi como si supiera que ahí lo vería. Al lado de la cama donde yo estaba durmiendo, ahí estaba. Ahí fue cuando lo vi. Ni siquiera encuentro palabra para describirlo, pero un hombre, una especie de hombre altamente pálido, con la carne pegada a los huesos, un cabello regado y escaso que dejaba ver su cabeza y sus ojos. Unos ojos oscuros tan negros que resaltaban en la oscuridad de aquella oficina sumida en una penumbra abrumadora. Estaba frente a mí, semioculto, la cama y el suelo. Pude ver cómo su esquelética mano se alejaba de la mitad de la cama donde yo estaba, huyendo de su recién descubierta travesura, mientras que con la otra intentaba tapar una risa que salía de su boca. Quise gritar, intenté gritar y salir corriendo, pero no pude hacerlo. La figura me miraba y lo único que pude pensar es en que estaba durmiendo cuando una voz tétrica y casi corrupta salió de aquel ser. Una voz algo distorsionada, pero claramente entendible. No estás durmiendo. Pude escuchar casi al mismo tiempo en que otra risa salía de él. Una sensación recorrió mi cuerpo entero. El miedo se había apoderado de mi cuerpo. «Padre, ayúdame», dije nuevamente en mi mente, mientras intentaba comenzar a rezar. No. Tú no eres él, dijo aquel ser sin quitar su mano de su cara. A este momento sentí como si una presión se apoderara de mi cuerpo y comencé a sudar demasiado. No eres él, no eres él, no eres él. Repetía una y otra vez, cada vez con una especie de tono burlón. Yo no podía moverme, mi cuerpo, aún medio acostado en la cama, estaba congelado. Yo sí soy él. ¡Mira! De un salto, esa cosa se puso de pie. Fácilmente me atrevo a decir que medía casi 2 metros. Sus brazos y piernas eran largos para ser humanos. Estaba completamente desnudo y pude ver cómo esa pálida piel parecía estar seca. Quería evitar mirarlo a la cara, pero por desgracia lo hice. Y cuando lo hice, pude apreciar su rostro. Un rostro pobre, como el de un muerto viviente, con los ojos hundidos y su cara como si de un hueso se tratara. Yo sí soy él. Soy tu salvador. ¿Acaso dudas?
El miedo que sentí era indescriptible, pero para este momento de mi vida, incluso ya había presenciado exorcismos y apariciones de la mano del sacerdote, que era mi mayor figura en ese momento. Pero esto, jamás creí que podía vivir algo así. Vamos. Mete tu dedo en mi llaga. Esa cosa me mostró sus costillas, en las cuales había un hueco como si hubiera sido apuñalado, y la carne podrida se podría ver en su costado. En un instante esa cosa estaba a centímetros de mí. Había inclinado la parte superior de su cuerpo y su cara estaba frente a la mía. Tomó mi mano y pude sentir el frío de muerte tocándome. Sin dejar de mirarme, metió mi mano en un agujero que tenía en su mano. ¿Lo ves? Yo soy él. Ya resucité. En ese momento las lágrimas que escurrían por mi rostro cayeron en la cama y con un aliento pude decir nuevamente: Padre, sálvame. De pronto el crucifijo que colgaba en la pared, aquel viejo crucifijo que medía más de 2 metros y que no estaba a mucha distancia del suelo, cayó. Se cayó al suelo golpeando con una fuerza tremenda al piso y levantando una gran nube de polvo que solo cubrió a aquel ser. Del polvo sigo sin explicar su existencia en una habitación aseada diariamente, pero pude sentir ese polvo como una caricia en el rostro, y al mismo tiempo que esa cosa dejaba escapar un grito agudo y las ventanas de la oficina se rompían, la voz más dulce que en la vida he escuchado se escuchó en mi mente. Vete, dijo la voz. Salí corriendo de la cama y en un segundo estaba abriendo la puerta principal para huir de la oficina. Cuando salí corriendo de ahí, el padre que vivía en el segundo piso del lugar venía bajando las escaleras a saltos para encontrarme más muerto que vivo, a pasos de la puerta de la oficina, y justo cuando estaba por desmayarme, me ayudó a sentarme en el piso, mientras que al mismo tiempo algunas personas se acercaban a preguntar qué había pasado. Me desmayé. Yo no recuerdo lo que pasó después de ello, hasta que volví en mí minutos después, pero el padre dice que justo antes de perder el conocimiento yo dije: Belial está allá. Justo ahí, perdí el conocimiento. Debo aclarar que yo hasta ese momento no tenía un conocimiento específico o amplio en demonología, ni nada por el estilo. Con el paso de los días pude saber que alguien más, el nuevo sacristán, había escuchado lo que estaba pensando, y digo nuevo, porque el anterior había fallecido un par de meses atrás. Por algo que también es una historia igual de macabra. Yo iba regresando del baño y pasé a preguntarte que si no querías cenar algo. Cuando me acerqué escuché que estabas hablando, pero al acercarme más me di cuenta que no era en español. Como pensé que ayudarías en misa del sábado de gloria, imaginé que estarías repasando las lecturas, porque me di cuenta que estabas hablando en latín. Así que toqué y te pregunté que si no ibas a cenar, pero no me contestaste. Volví a preguntar y solo dijiste que no, así que no insistí. Y al pensar que estaba interrumpiendo, lo dejé pasar. No había caminado ni un minuto cuando las ventanas se rompieron y te escuché abriendo la puerta con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, estaba rodeado de mis amigos de la iglesia y comencé a preguntar por el padre. Le dije que tenía que decir algo, a lo que ellos dijeron que él había entrado a orar con los ministros en cuanto yo me desmayé. Yo me encontraba en estado de shock. Me habían cobijado con una manta y un amigo me prestó una playera, ya que el padre pidió que nadie entrara a la oficina por ningún motivo. Yo no pude dormir más. Al amanecer el padre salió del templo mayor y me dijo que me llevaría a mi casa. Y fuimos como era de esperarse. Mi abuelita, que estaba de visita, estaba barriendo la calle. Incluso antes de las 6 de la mañana nos recibió y preparó café mientras el padre me pidió que le contara lo que había pasado. A lo que yo le dije que lo haría, pero que no en mi casa. Tomé algunas cosas de mi cuarto, me cambié de ropa y fue cuando caí en cuenta. Mi cuerpo estaba dañado. Estaba temblando y fue cuando me miré al espejo. Vi mis ojos muertos. Salimos de mi casa y regresamos a la iglesia. Subimos a la escalera del padre y le conté todo lo que había pasado. El padre me contó lo que dije antes de desmayarme.
me hizo confesarme. Me dio el sacramento de la comunión, me bendijo y me dijo que iba a estar orando por mí, que me fuera a descansar. Regresé a casa y aquel mismo día abrí las cortinas de mi habitación, cosa que casi nunca hacía. Dejé entrar el sol y dormí ante su luz. Me levanté una hora antes para estar lista para la misa de esa noche, que es la más larga del año y la cual se lleva a oscuras la mitad de ella. Mientras me encontraba asistiendo en la misa, nuevamente pude ver a la figura, en un rincón oscuro del templo, mirándonos con la mano en su boca, de la cual sacaba una enorme lengua por el agujero que tenía en ella. El padre me notó nervioso y me preguntó que qué pasaba, a lo que le dije, está aquí. Terminaron las lecturas y cuando llegó el momento en que se abre la gloria, las luces se encendieron y al mirar esa cosa ya no estaba ahí. La noche pasó sin más novedad, pero no pude dormir. De hecho, pasé las noches en vela y los días durmiendo el resto de las vacaciones. Hasta que el momento de regresar a la escuela llegó. Me gustaría decir que esa noche en la misa fue la última vez en que vería aquella cosa, pero no. Meses después, incluso el padre, un amigo y mi prima, volvimos a ser testigos de su presencia, pero esa ya es letra para otro relato. Voy a relatar algo que me sucedió hace unos 24 años más o menos. Es una historia extraña que yo olvidé durante mucho tiempo, pero que de unos 7 meses a la fecha se ha vuelto a presentar en forma constante. Cuando ocurrió se la platiqué a contadas personas porque sabía que no es fácil creer. Yo que la viví, a veces dudo si en verdad me ocurrió. Lo curioso es que algunas de esas personas, por una u otra razón, me han estado recordando este evento, y una de ellas me animó a que la relate en este sitio. Quiero comentarles que me costó varias semanas decidirme a hacerlo. Siento un extraño temor y nerviosismo al recordar dicho evento, pero aún así, les cuento la historia tal y como pasó. Soy estilista. Vivo en el Estado de México. En aquel entonces tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza y comenzaba a reunir una clientela que se hacía cada día mayor, ya que la colonia apenas comenzaba a poblarse y mi negocio era el único de este tipo. Mi casa es de 2 plantas. La sala estaba en la parte baja y la cocina, comedor y recámaras en la parte alta. Y lo que cuento sucedió así. Ocurrió un sábado por la tarde. Serían las 2 o 3 p.m., no recuerdo bien. Pero íbamos a sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposo había llegado temprano a trabajar. Habíamos preparado sopa de fideos, milanesas, ensalada de lechuga con pepinos, papas a la francesa y salsa verde de molcajete, algo muy apetitoso. Cuento estos detalles porque los recuerdo con mucha claridad y por alguna razón me parecen importantes. Casi para sentarnos a comer me tocaron el cancel del salón y al voltear vi una mujer joven que no conocía. Mi reacción fue de cierta molestia porque ya no iba a poder comer. Y así se lo comenté a mi esposo. Él me dijo, pues dile que ahorita no. Pero me ganó el profesionalismo. Déjame ver qué quiere, le respondí y fui a abrir. Era una chica normal como de mi estatura. Yo mido 1,56. Vestía jeans de mezclilla azul, tenis y una playera holgada, que tenía una leyenda escrita que no recuerdo. Tenía el cabello rubio al hombro. Me pidió un servicio de color. La pasé al tocador para ver su cabello y noté que lo traía en varios tonos de rubio, muy manchado. Ella quería que le dejara el color parejo y lo más claro posible. Hacer este tipo de trabajos es muy laborioso, se lleva horas. Pensé, ya no comí. Le dije que era muy tardado y le di un precio muy alto que no recuerdo, pero sé que le estaba cobrando caro con toda la intención de que me dijera que no. Y la respuesta fue, está bien. Así que le dije a mi esposo, coman ustedes, yo como ahorita que termine.
y me puse a trabajar. Había que retirar el color acumulado por zonas, comenzar en las partes más oscuras, esperar a que aclare y pasar a las otras vetas. Cuidar que el cabello no se rompa. Es un proceso complicado que yo ya dije se lleva mucho tiempo. El producto que se aplica tiene la duración de 1 hora. Pasado ese tiempo el cabello se lava, se seca y se le vuelve a aplicar. Pues bien, yo estuve haciendo esto 3 veces consecutivas. Cada vez que la llevaba al lavabo para enjuagar el cabello, yo notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas, ella ladeaba la cabeza como si temiera que le entrara agua, a pesar de que yo tenía mucho cuidado. El movimiento era tal que no me dejaba ver los cabellos, pero yo sentía en mis dedos como si tuviera unas costritas en la piel. Pensé que tal vez los aretes se las habrían causado. Ella me miraba por el espejo y todo el tiempo estuvimos hablando de cosas que olvidé, pero sé que ella me hacía muchas preguntas acerca de mi persona y que parecía muy interesada en mis respuestas. No recuerdo las preguntas, solo que ella hablaba más que yo. Cuando el cabello quedó ya con un tono parejo 3 horas después, me dispuse a aplicar el tinte, pero yo ya estaba muy intrigada por ver qué tenía detrás de las orejas. Así que decidí que al lavar el cabello para retirar el tinte, yo tenía que ver qué era aquello. Estaba decidida. No se me iba a escapar la última oportunidad. Cuando la llevé al lavabo, al pasar mi mano por detrás de la oreja, ella volteó la cabeza, pero para el lado contrario. Y ahí fue donde quedé pasmada. Detrás del pabellón de la oreja y desde la mitad de ella hacia abajo, tenía una abertura como las agallas de los peces. No era una cortada, no. Eran las 2 orejas. Se dejó ver. Y al final de la abertura un orificio como los que tienen los pollos. Sentí pánico. No sabía qué hacer. En automático seguí lavando su cabello. Ella guardó silencio y solo me miraba intensamente desde el lavabo. Yo pensaba que ella pensaba: ¿ya me viste? ¿Ahora qué vas a hacer? Comencé a hablar de puros nervios, tratando además de aparentar normalidad. Nuevamente la pasé al tocador. Ella ya no hablaba, solo me miraba fijamente. Ahí fue cuando noté que sus ojos eran muy grandes, muy grandes. No rasgados, solo grandes y de color café claro. Su piel era muy blanca, mucho sin ser pálida. Recuerdo que le pregunté quién la había mandado conmigo y me dijo: alguien que te conoce muy bien, y veo que no se equivocó. Le pregunté de dónde era y me contestó: de aquí atrás. Y te recomendaron mucho. Pero la colonia apenas comenzaba a poblarse. Los vecinos éramos pocos. Yo conocía a todos los que vivían aquí. Ella no era de este lugar. Le sequé el cabello, que le quedó rubio clarísimo. Me pidió que le recortara el fleco, y cuando por fin terminé y se lo mostré, ya peinado, sonrió satisfecha. Se levantó para pagarme. Metió la mano derecha a la bolsa de sus jeans y me pagó. Todavía me regaló 10 pesos más de propina. Me dijo: gracias. Me gustó mucho, voy a regresar. Y me abrazó jalándome hacia ella. Otra sorpresa. Mi cabeza le llegó debajo del hombro. Había crecido como 10 centímetros más y se veía más fornida. Creció. Yo no sé cómo me controlé. No lo entiendo. Quiero decirles que el abrazo fue fraterno. No sentí que me amenazara ni que fuera con alguna mala intención. Fue con respeto y yo diría que hasta con cariño. Quiero también referir que estuvimos a solas un aproximado de 5 horas sin que nadie interrumpiera. Mi esposo no bajó para nada, aun cuando él tenía la costumbre de estarse asomando. Ese día no lo hizo. Ningún otro cliente llegó a pesar de que era sábado. ¿Por qué? Sigo sin entender. En cuanto ella se fue, bajó mi esposo preguntándome: ¿ya vas a subir a comer? Yo estaba paralizada, llorando a lágrima viva. Él pensó que no me había pagado. Cuando me calmé un poco y le conté, no me creyó. Hasta el día de hoy no ha regresado. Sé que lo hará. Siento temor.